que el Señor ha puesto en mi corazón comenzar a tratar aquí. El predicador británico del siglo XIX, famoso predicador de Inglaterra del siglo XIX, bautista por cierto, de nombre Charles Spurgeon, no sé si han escuchado hablar de él. Una vez fue a predicar con una corbata que le habían regalado, una corbata llamativa, bastante larga, y una hermana de la iglesia llegó y le dijo: pastor, traje mis tijeras para cortarle esa corbata, porque es demasiado llamativa, no va conforme al carácter de un hombre piadoso. Y el predicador Spurgeon, con su característico buen humor, le dice: está bien, hermana, haga lo que usted desea, pero antes permítame que yo le corte a usted algo que también hace mucho daño y que causa muchos tropiezos. Por favor, saque la lengua. Muchas veces nosotros estamos más preocupados, ¿ya entendieron? Muchas veces estamos más preocupados o más atentos a aquello que creemos, a nuestra doctrina, a nuestra profesión de fe, o a la vida de otros y cómo otros viven su fe, que a nuestra propia vida. Ahorita cantábamos ese precioso himno, personalmente me gusta mucho: en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, dice el himno, ver su rostro, que será cuando al fin, en pleno gozo, mi alma le contemplará. Ese es nuestro deseo. Pero ahora yo te pregunto, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabemos que vamos a estar en la presencia de Cristo? Pastor, porque yo he confiado de todo corazón en la obra de Cristo hecha por mí en la cruz. Yo he puesto toda mi fe en eso. Amén. Esa es la respuesta. Ya yo me adelanto. ¿Cómo tú sabes que esa fe que tienes es una fe verdadera? ¿Cómo tú sabes que no te estás engañando a ti mismo, que no nos estamos engañando? ¿Cómo podemos saber que no nos engañamos a nosotros mismos con aquello que decimos creer? Porque nosotros podemos engañarnos con muchas cosas en esta vida, y es lamentable que nos engañemos confiando en una persona que en realidad era de otra clase, que nos engañemos. Hay personas que están muy engañadas creyendo que la tierra es plana. Si no lo sabían, todavía existen personas así. Y están engañadas aunque tienen esa convicción. Sin embargo, que tú creas que la tierra es plana o no, lo único que te puede persuadir es tomar un avión a Australia, que queda del otro lado del mundo. No se deben atrever, deben pensar que se caen por el borde de la tierra. No viajarán en avión, pero eso no tiene mayores peligros. Sin embargo, engañarnos en cuanto a la veracidad de nuestra fe, engañarnos a nosotros mismos en cuanto a la realidad de si somos creyentes verdaderos o no, tiene consecuencias eternas. En el Sermón del Monte, cuya bienaventuranza de la primera parte estábamos considerando, Jesús, en Mateo capítulo 7, acompáñenme un momento, no es el texto que vamos a considerar, en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7, verso 21. No es el que me dice Señor, Señor el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, hablando del día del juicio, muchos me van a decir Señor, Señor, y la reiteración en el hebreo involucra 70
muchos en el día del juicio le van a decir: Señor, pero no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Eran personas que hacían grandes obras y Jesús les dice: yo no sé quiénes son ustedes, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y luego es que el Señor introduce el tema de los 2 cimientos. Entonces, la veracidad, la genuinidad, la realidad de nuestra fe es algo imprescindible para la vida cristiana. Nosotros debemos estar dedicados. Pablo mismo le dice a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Amén. Eso es un mandato a lo largo de la Escritura. Dice: mira, no te engañes. Revisa tu corazón, porque muchos andan en la vida cristiana, muchos están en las iglesias engañándose a sí mismos. Y eso es una realidad lamentable. Y esto es precisamente lo que vamos a estar considerando en los siguientes sermones, una serie que para mí es bastante emocionante, que vamos a comenzar con la epístola de Santiago. Ya les invito a buscar Santiago capítulo 1. Y les digo que estoy emocionado porque si el Señor quiere, no solamente expondré Santiago, como dice Santiago, si Dios quiere, mañana viviré. Y en los meses siguientes estaré dedicado, si el Señor así lo permite, a exponer las cartas del Nuevo Testamento en orden cronológico. O sea, en el orden en el que se entiende fueron escritas. Y comenzamos con Santiago precisamente porque se cree, y vamos a ver ahora por qué, fue la primera carta que se escribió, pero quiero ir desde Santiago hasta Tercera de Juan, pasando todas las cartas del Nuevo Testamento. Y esto me emociona personalmente porque es de gran edificación. Y no es algo que se vea muy a menudo, que el Nuevo Testamento sea expuesto de esta manera. Verso a verso, punto a punto, carta a carta. Pero en lo que nos respecta, Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En primer lugar, vamos a considerar al autor de esta carta, Santiago, aquel que se identifica a sí mismo con este nombre. En el griego allí no dice Santiago, dice Jacobo, pero lo que para nosotros en español es Santiago, para el hebreo y el idioma original es Jacobo. En la Biblia no hay ningún Santiago, sin embargo hay varios Jacobos, pero fundamentalmente hay 2 que tuvieron la autoridad suficiente como para escribir una carta. Jacobo, el hermano de Juan, ¿y se acuerdan? Llamado Santiago el Mayor. ¿Se acuerdan de él? Y hay otro Jacobo. Vayan conmigo un momento a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 3. Cristo está predicando en Nazaret, su tierra natal, y sin embargo en las sinagogas de Nazaret no creen en él y lo rechazan. Y escuchen la razón por la que rechazan a Jesús. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Perdón, ¿no es este el carpintero? Perdón, ¿no es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. Y dice: este muchacho lo conocemos.
¿De dónde tiene estas palabras, estos poderes si nosotros vimos crecer? Él es el carpintero, el hijo de María. Y hermano por parte de madre, porque contrario al dogma católico romano, María y José tuvieron hijos biológicos. Tuvieron un buen matrimonio. Sus hermanos en nombre de tamaño probablemente son Jacobo, José, Judas y Simón. Este Jacob, y más adelante, Juan capítulo 7, versículo 5, nos va a decir que los hermanos de Jesús no creían en él. Los hermanos de Jesús, Juan capítulo 7, versículo 5, dice la Escritura: Juan anota, porque ni aún sus hermanos creían en él. Llegado el momento, Jesús estaba tan activo en su ministerio y su predicación, que sus hermanos y su mamá llegaron a recogerlo porque creyeron que se había vuelto loco. Imagínense, hermanos, crecer con una persona a la que tú veas sin pecado, que nunca miente, que nunca hizo nada malo, que eres testigo de primera mano de la integridad de su carácter, porque si alguien conoce verdaderamente nuestro carácter, es nuestra familia, y Jesús fue irreprochable absolutamente durante toda su vida, y sin embargo sus hermanos no creyeron en él, incluido Jacobo. Pero algo cambió, y en Hechos capítulo 1 encontramos una nota muy alentadora. Dice que los Hechos capítulo 1, los apóstoles estaban reunidos. Versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Algo pasó en la vida de Jacobo y del resto de los hermanos de Jesús, que de ser incrédulos pasaron a ser creyentes, y esa respuesta probablemente nos la da Pablo en 1 Corintios 15. Aquí estamos reconstruyendo un poco la vida de este autor. 1 Corintios 15. Pablo nos dice, hablando de la resurrección de Cristo, que se le había aparecido a Pedro, a los apóstoles, y que se le había aparecido también a Jacobo, versículo 7. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. O sea, lo que cambió en la vida de Santiago, en la vida de Jacobo, como es su nombre original, es que Jesús se le apareció resucitado. Jacobo fue testigo de Cristo resucitado, y a partir de Hechos capítulo 14, cuando Jacobo el mayor, el apóstol, es asesinado por Herodes Agripa, y Pedro es arrestado y un ángel lo libra de la prisión de una manera milagrosa. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Hechos capítulo 14? Pedro llega a casa de Juan Marcos, el evangelista, y les dice a la iglesia que estaba allí reunida: avísenle a Jacobo y a los hermanos. Jacobo era una persona importante en la iglesia de Jerusalén, tanto que era el primero al que se le debía avisar. En Hechos capítulo 15 es Jacobo el que preside el importante concilio de Jerusalén. Cuando la iglesia de Jerusalén toma la decisión, junto con Pablo y con Pedro, sobre si para los gentiles se les iba a exigir guardar la ley o bastaba con la fe. Eso es muy importante. Ese fue un momento crucial, y el que preside esa reunión y el que, por cierto, le pone la tapa al pomo es Jacobo. Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Cuando Pablo lo reconoce como una columna
de la iglesia y como un apóstol en Gálatas capítulo 2. Él dice que después de 3 años luego de su conversión sube a Jerusalén a ver a Pedro y estuvo 15 días con Pedro y no vio a ningún otro apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y Pablo lo llama una columna de la iglesia junto con Pedro y con Juan. Jacobo era alguien importante. Su personalidad era respetada tanto por cristianos como por judíos. El pueblo de los judíos lo respetaba mucho, aunque no creían en Cristo, aunque no habían recibido a Cristo. La historia, la tradición me enseña que Santiago era un hombre que hacía largas oraciones por el perdón de la nación, por la salvación. Continuamente se le veía de rodillas en el templo de Jerusalén orando tanto que se le llegó a decir que sus rodillas parecían las rodillas de un elefante, porque pasaba todo el tiempo arrodillado, orando y rogándole a Dios por el pueblo. Flavio Josefo dice que Santiago murió martirizado en el año 62 después de Cristo, y la forma de su martirio fue de una ira tal, dice, que los sacerdotes, llenos de envidia por la popularidad de Santiago, lo empujaron desde lo alto del templo y como sobrevivió a la caída lo apedrearon y luego lo mataron a palos, porque Santiago se había negado a renunciar a su fe en Cristo. Por eso es que él se presenta de esa manera en la carta. Una vez más dice Santiago o Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Notan? Él no dice pastor, obispo de la iglesia de Jerusalén. Él no dice hermano de Jesús. Cualquiera le gustaría tener un familiar en una posición importante, y siempre que tenemos una familia importante decimos, o un amigo, yo conozco fulano de tal, sé mi amigo. Santiago no dice, mira, a mí me tienen que escuchar porque a Jesús, el Señor de ustedes, yo lo vi chiquito, porque era mi hermano mayor, yo era el segundo. Hermanos que están aquí, ¿cuántos de ustedes, a la verdad, hablan así de su hermano mayor? Porque es interesante y crecieron juntos. Si alguien podía mencionar algún defecto de Jesús, era Santiago, porque Santiago había vivido con él 30 años de su vida y era el segundo. Sin embargo, Santiago no dice soy el hermano de Jesús, sino dice soy siervo, doulos, en otras palabras, yo soy un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí hay algo importante, esa conjunción. O sea, no dice yo soy un esclavo de Dios y también soy del Señor Jesucristo. No. Yo soy un esclavo. Yo estoy al servicio, estoy comprometido toda mi vida, estoy dedicado a adorar y a servir a Dios y al Señor Jesucristo. En la mente de Santiago, el Cristo resucitado ya no era su hermano. Ya era un lazo distinto el que lo unía a él, era un lazo de un Señor con su amo. Santiago está enfatizando aquí la divinidad de Cristo, porque lo está emparentando con Dios. ¿Se acuerdan el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Santiago está diciendo, el mismo servicio que yo le rindo a Dios, como su esclavo, como su siervo, es el mismo que le rindo a Jesús. Porque Jesucristo, el Cristo resucitado que a mí se me apareció, ese es Dios. Y lo reconoce así en otras partes, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no dice Jesús mi hermano, dice nuestro glorioso, el Señor Jesús de la gloria. Le reconoce atributos divinos a Jesús. Habla de su segunda venida. Él se ve a sí mismo como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora el destinatario. Las 12 tribus que están en la dispersión. Salud.
Las 12 tribus era la forma común de llamar a los judíos. Los destinatarios eran judíos creyentes que vivían fuera de Palestina, por eso se les llama la dispersión, la diáspora. Eran judíos creyentes, probablemente los que se habían convertido en Pentecostés. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 2 que narra que en Pentecostés habían judíos de todas partes, del Ponto, de Persia, los elamitas, romanos, judíos que vivían dispersos por todo el imperio y que en Jerusalén se habían convertido a Cristo tras la predicación de Pedro y que por un momento fueron miembros de la iglesia en Jerusalén. Luego, tras la muerte de Esteban, estos creyentes, la iglesia de Jerusalén fue perseguida y estos creyentes fueron dispersados por todo el territorio del imperio. Y Santiago, con esta preocupación como pastor de la iglesia de Jerusalén, le escribe esta carta. Esta carta fue la primera carta que se escribió de todo el Nuevo Testamento, probablemente para el año 45, 46 después de Cristo. Supongan que la iglesia surgió en el año 29. Prácticamente han pasado 15 años de Pentecostés. Ha pasado muy poco tiempo desde que la fe había comenzado a expandirse, pero Santiago le escribe a estos judíos cristianos que habían creído en Cristo, que vivían entre las naciones, con un propósito muy claro: afirmarlos en la fe verdadera. Estos judíos vivían constantemente con la lucha, con la tentación de mezclarse con la mundanalidad de las naciones. Vivían continuamente en la aflicción de los ricos, de los patrones, de sus amos que los oprimían porque ellos eran pobres. Y por eso precisamente Santiago les anima y les exhorta. Esta carta parece todo menos una exhortación, parece una ametralladora. Tengan la oportunidad en su casa y lean la carta de Santiago. De la mitad de Santiago son mandamientos. De los 100 y tantos versículos que tiene, la mitad, 58 versículos aproximadamente, son mandatos, imperativos. Haz esto, no hagas esto. Porque Santiago nos quiere mostrar que la fe verdadera es radicalmente distinta. El verdadero creyente es radicalmente distinto al resto del mundo. Se nota. Versículo clave de nuestra carta está en el capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2. Versículo 17, se puede circularlo como el versículo clave, el versículo central de la carta, y dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras está muerta. Santiago no está poniendo en duda, como ha sido malinterpretado a lo largo del tiempo. Martín Lutero llegó a llamar la carta de Santiago una epístola de paja, carente del Evangelio de Cristo. Eso es una apreciación totalmente errónea. Santiago no está oponiéndose a Pablo en la justificación solamente por la fe. Santiago está complementando. De hecho, Pablo escribe en Romanos después de Santiago. Técnicamente sería Pablo el que complementa a Santiago. Pero Santiago nos está diciendo: mira, la salvación es únicamente por fe, es verdad. Pero si tu fe no produce en ti obras, si tú no vives aquello que crees, esa fe está muerta y no te puedes salvar. Por eso el tema de nuestra serie se llama De la confesión a la acción, los rasgos de una fe saludable. ¿Se pueden aprender ese tema? De la confesión a la acción, los rasgos de una fe saludable, de una fe sana. ¿Cómo luce? ¿Cómo yo puedo saber si verdaderamente mi fe es una fe salvadora, es una fe verdadera? No basta con creer la verdad. Si esa verdad que yo he creído no impacta mi vida, si
si esa verdad que yo he creído no modifica mi comportamiento, no sirve de nada. Santiago lo dice de esta manera, precisamente en el capítulo 2. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees la verdad doctrinal que Dios es uno en esencia? ¿Que no tenemos más otro Dios? Amén, dice Santiago. Tú has entendido la verdad. Pero déjame decirte, también los demonios creen. Y tiemblan. La verdad de la Trinidad, de que Dios es uno en esencia y tres en persona, los demonios también la creen. Los demonios, y es interesante cómo Santiago contrasta aquí con los demonios, pero los demonios también tienen una teología mucho más correcta que la de muchos cristianos. ¿Tú no sabías eso? Porque ellos estaban allí. Lo que nosotros nos estamos enterando al leer la Escritura, ellos lo vieron con sus propios ojos. Antes de caer, ellos vieron al Padre creando todas las cosas. Ellos vieron al Dios Trino, ellos escucharon, ellos reconocieron a Jesús cuando Cristo se manifestaba, aunque ni sus apóstoles ni sus discípulos mismos lo reconocían. Dice Santiago, no basta la doctrina correcta, no basta tener la verdad. Si tu verdad no ha impactado la vida, si la verdad que has creído no ha impactado tu conducta, no impacta tu manera de vivir, tú no has creído en la verdad, porque nosotros vivimos lo que creemos. ¿Quieres saber si lo has creído de verdad? Pregúntate si lo estás viviendo. Pastor, pero usted nunca se equivoca. Sí, precisamente. Cuando pecamos, el pecado demuestra que nuestra vida todavía tiene incongruencias con la verdad que hemos creído, que todavía hay partes de incredulidad en nuestra vida. Pero una cosa es tener incongruencias, o sea, tener todavía partes de contradicción, pecar en ciertos sentidos, y otra cosa es vivir total y constantemente dominado por el pecado, o sea, ser una incongruencia viva. Una cosa es manifestar ciertas contradicciones entre lo que yo creo y cómo vivo en mi vida, porque eso nunca va a cambiar, no vamos a ser nunca perfectos en esta vida debajo del cielo, nunca. Pero eso es una cosa, y otra cosa es ser una constante contradicción, o como Santiago lo dice, ser un hombre de doble ánimo. Capítulo 1 dice, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un lado al otro. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. A veces nuestras oraciones no son contestadas simplemente porque nuestro corazón anda a dos aguas, porque andamos detrás de nuestros deseos y nuestra fe no es firme delante de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es la persona de dos almas, es la persona que quiere vivir sirviendo a dos señores, que tiene dos amos. En esencia de eso se trata la fe. ¿A quién servimos? Cuando nosotros pecamos, estamos demostrando que en ese momento nosotros amamos y servimos más a nuestros deseos, a nuestra carne, que a Dios. Eso es lo que nosotros estamos enseñando, que nuestro señorío le pertenece al yo. El propósito de Santiago es precisamente animarnos, motivarnos a que le demos muerte al yo, a que crezcamos en la fe por medio de las pruebas que nos presentan. Volviendo a hablar sobre el doble ánimo, dice en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten contra vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis, no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Tienes a Dios como un genio de la lámpara y quieres que Él solamente viva para ti, para darte a ti todas las cosas. Por eso es que no recibes, porque vas detrás de tus pasiones. Entonces la fe es un tema central. Nos presenta examen tras examen, prueba tras prueba de nuestra fe. Vamos a verlo brevemente. Lo que vamos a considerar hoy en la tarde, en primer lugar, la prueba de la perseverancia. Cómo se comporta la verdadera fe frente a las pruebas, frente a las luchas de este mundo. Es la prueba de la perseverancia, del versículo 2 al versículo 11. Luego tenemos la prueba frente a las tentaciones. Cómo se comporta la fe, o cómo debe comportarse la fe cuando somos tentados, que lo vamos a considerar, si el Señor permite, el domingo próximo. Entender cómo funciona la anatomía del pecado desde el versículo 12 hasta el versículo 18. A partir del versículo 19 y hasta el 27 vamos a considerar la fe frente a la palabra. Cómo se comporta la verdadera fe cuando es expuesta a la palabra de Dios. Capítulo 2, del versículo 1 al 13. La fe y la parcialidad. Cómo se comporta la fe frente a otros hermanos. Cómo debemos comportarnos como otros. Del verso 14 al verso 26 del capítulo 2 vamos a ver la relación de la fe y las obras. Este es el texto central de Santiago. En el capítulo 3, del 1 al 12, vamos a ver la larga exposición de la fe y la lengua. Cómo se manifiesta la fe en el control de la matraca, como yo le digo, en el control de la lengua. Cómo la lengua evidencia nuestra fe o nuestra incredulidad. ¿Quién domina en nuestro corazón? A partir del versículo 13 y hasta el final, hasta el verso 18, vamos a ver la fe manifestada prácticamente, lo que es llamada la sabiduría. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Que no es simplemente conocimiento, sino es poner en práctica aquello que sabemos. El capítulo 4, del verso 1 al 12, vamos a ver la fe ante las pasiones o ante los conflictos. Cómo se comporta la fe frente a los deseos de este mundo. Del versículo 13 al versículo 6 del capítulo 5, vamos a ver la fe frente al afán y las riquezas. Y del versículo 7 hasta el final vamos a ver la fe frente a lo que podemos llamar las cargas, las injusticias o el diario vivir de esta vida. Cómo se debe comportar la fe verdadera en nuestro diario vivir, la paciencia de la fe. Y algo importante sobre la sabiduría. La sabiduría no es más que la fe puesta en práctica. Es la capacidad que tenemos nosotros de aplicar o de vivir conforme a aquello que creemos. Y es interesante porque en el capítulo 3, versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Por supuesto, la pregunta es retórica, no es para que nadie levante la mano, todo lo contrario. Si hay algún sabio y entendido entre ustedes, si hay alguien inteligente, conocedor de la palabra de Dios y de la verdad, que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Que lo muestre. La sabiduría, tú puedes ser la persona con más conocimiento del mundo. Si no lo muestras, déjame decirte cuál es la sabiduría que tienes. Versículo 14: si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis. No se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto.
una sabiduría que solamente es contenciosa, una sabiduría que es presumida, una sabiduría que lo único que quiere hacer es proyectar la arrogancia de aquel que la posee solamente para generar conflicto propio de defensores de las doctrinas en YouTube, que lo único que quieren, que son ofensivos y lo único que quieren es acumular likes. Esta sabiduría, dice, es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría que se basa simplemente en conocimiento teórico. Ah, pastor, estoy salvado, pero yo ni eso sé. No conozco ni la teoría, es una situación peor todavía. Lo que nos está diciendo que el simple conocimiento, cuando hemos acumulado conocimiento bíblico, todavía no nos hemos elevado por encima del nivel del diablo. ¡Wow! Simple conocimiento, simple teoría, simple capacidad intelectual es no elevarse más allá del nivel del diablo y de los demonios. La verdadera sabiduría, la verdadera fe se va a manifestar, se va a evidenciar en mi día a día. El diablo sabe muchas cosas, pero no la aplica porque su corazón es rebelde a Dios. Dice Santiago, la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La carta de Santiago se parece mucho al sermón del monte. Santiago no anda muy interesado en el desarrollo doctrinal, en la profundidad doctrinal. No, Santiago quiere llevarnos más allá. ¿Has creído en Cristo? Estupendo. Es algo maravilloso. La salvación es solamente por la fe. Santiago mismo lo reconoce. Sin embargo, si en verdad tú has sido salvo, vive. Tú tienes fe y yo tengo obras, dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras, ¿vale? Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo haces eso? Dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Yo te voy a mostrar que yo en verdad soy un siervo de Dios, por como yo dedico mi vida a amar a Dios de todo corazón y amar al prójimo como a mí mismo. Ese es el verdadero cristianismo. Un cristianismo totalmente radical. Eso es lo que Dios espera de sus hijos. Que seamos radicales, que seamos fieles en todas las cosas. Dios nos lo está poniendo muy fácil. Nosotros no tenemos que ponernos a pensar, bueno, ¿y qué querrá Dios que haga con mi vida? ¿O cómo quiere Dios que yo viva de ahora en adelante? Nos lo puso así con la Biblia. Ahí lo tenemos. Ese es el modelo. Para aquellos creyentes que están en aflicción, que están en pruebas, el diablo siempre busca para ponernos un tropiezo en el camino, para hacernos dudar de nuestra salvación, de la veracidad de nuestra fe. Santiago es un estímulo, es una confianza, es una exhortación para que sigamos adelante, para que perseveremos en la verdad, sabiendo que nuestra fe es verdadera. Al comprobar que andamos en el camino correcto, a pesar de los tropiezos, a pesar de las luchas. Santiago tiene sentencias claras, nos da enseñanzas fieles, directas, básicas, para que todos podamos entenderlo. Es de exhortación, es de ánimo para aquellos que están en medio de pruebas, para aquellos que están en medio de padecimientos. Lo vamos a ver hoy a la noche. Y también Santiago es una profunda advertencia para aquellos que no se ven reflejados en él, para aquellos que están engañados, para aquellos que creen que son salvos y no lo son, que creen que están en el camino estrecho y angosto y en realidad van andando por el camino ancho que lleva a la condenación. Santiago nos está diciendo, mírate en este espejo, y en las palabras de Santiago, no seas un oidor olvidadizo.
sino un hacedor de la obra. Mírate en este espejo, arrepiéntete, date cuenta de las cosas que todavía te faltan, de lo lejos que todavía estás, y ruégale al Señor que te permita crecer. Santiago usa mucho el término de la oración. Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente sin reproche y le será dado. Si alguno necesita crecer en su fe, pídaselo a Dios. Esas son las peticiones que Dios siempre va a conceder. Eso es lo que nos enseña Santiago. Ese es el tema de la carta a Santiago. Amados hermanos, es mi deseo, es mi oración, que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor despierte nuestro corazón, nuestro limpio entendimiento y nos anime para profundizar en estas verdades, porque no basta confesar la verdad, no basta entender la verdad. Si no la aplicamos, todavía no la hemos creído. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. Y si ya la hemos creído, si ya la hemos aplicado, esta misma verdad nos va a afirmar para que continuemos en el camino con paciencia y perseverancia hasta la venida de nuestro Señor. Oh, que el Señor nos conceda de su gracia y nos dé su sabiduría para entender y poner por práctica las verdades que encontramos en esta carta. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, a ti te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y tú nos has revelado tu verdad, aquello que tú quieres, Señor, de nosotros, que es que te obedezcamos, que vivamos a la altura de lo que creemos. Señor, gracias por este mensaje que Santiago nos ha dejado. Padre del cielo, anima a esta iglesia local a permanecer, a perseverar, a ser paciente, a crecer, a despegarse y a librarse de todas las tentaciones, de todas las cargas, de todas las luchas, de todo aquello, Señor, que a ti no te agrada, de la doblez de corazón o del doblez de corazón, Señor. Y tú nos fortalezcas para ir más allá de un simple conocimiento, para elevarnos más allá de una simple confesión e ir a la acción, porque eso es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Firma nuestra fe y nuestros corazones delante de ti por Cristo Jesús, te lo rogamos.